Hola a todos, hoy vamos a terminar esta serie de videos con los pronunciamientos de la sociología sobre el tema que hemos venido desarrollando en los videos anteriores que tienen que ver con la imagen cambiante de los científicos de Antonio Lafuente. Bienvenidos. Dos preguntas ahora nos van a ocupar y están relacionadas con lo visto en los tres videos anteriores. La primera es, ¿cuál es el problema con todas estas imágenes contradictorias que existen sobre la ciencia y sobre el científico? Y la segunda es, ¿de dónde procede la dificultad para conocer a qué rol se ajusta mejor el comportamiento de un científico? Muy bien, después de ver que los científicos pueden asumir el rol de Fausto y vender sus principios al mejor postor, o el de Prometeo, pero darnos cuenta de que no pueden ofrecernos un mejor porvenir por la posibilidad de que se perviertan, no es suficiente justificar aquí la poca claridad sobre la verdadera naturaleza y razón de ser de los científicos, argumentando que ellos son simplemente seres humanos, sujetos a las mismas contingencias y vicisitudes que los demás, y que por eso se equivocan. O decir que el sistema al que pertenecen no es perfecto. Tampoco es suficiente con que reconozcan que hay más excepciones que las que dejan conocer. Nada de esto satisface la cuestión planteada inicialmente. Para poder tener una respuesta satisfactoria, habría que darle a la ciencia el mismo tratamiento que ella le da a todo lo demás. Es decir, la ciencia debe ser estudiada científicamente. La labor del científico debe ser observada científicamente. Lo que pasa dentro de los laboratorios debe ser estudiado científicamente. Seguramente esto nos revelaría la justificación que se anda buscando. La idea es tratar de observar el comportamiento de los científicos con independencia de cuáles sean sus contribuciones al progreso de la razón o si su ética tiene que ver con sus posiciones, así como hacen los etnólogos o los antropólogos que observan tribus que obedecen a patrones culturales distintos a los de ellos sin emitir ningún juicio. Si hoy entramos al laboratorio, nos daríamos cuenta de muchas cosas porque el laboratorio es el lugar donde se determinan los rumbos que debe seguir toda sociedad. Como lo dijo el sociólogo francés Alain Touraine, cuando propuso la tesis de que cada momento histórico ha tenido un lugar privilegiado en donde se han creado, recreado y exportado al exterior los valores que han cohesionado o modificado el sistema social. Entonces, por ejemplo, el monasterio medieval. El monasterio era ese lugar privilegiado donde se estructuraba toda la teología dominante. Pero también está el palacio renacentista, donde los intelectuales forjaban las ideas de sociedad. También existió la firma industrial decimonónica, donde se gestaron las grandes revoluciones. Y actualmente tenemos el laboratorio, el lugar donde se legitima la verdad. El laboratorio es el lugar donde se puede experimentar, eso sí, basados en valores como la excelencia, la competitividad, la eficacia, la sociabilidad, el rigor, la meritocracia, entre otros. Pero además es el lugar donde se puede ensoñar nuevas utopías para después exportarlas al conjunto de la sociedad como valores modélicos y mundos deseables. De modo que no importa si se hace buena o mala ciencia, la idea no es juzgar eso, sino que la idea es que el laboratorio donde trabaja el científico, donde hace sus experimentos, debe ser analizado como el lugar donde se disuelve la dialéctica entre política y ciencia, es decir, donde se disuelve el ámbito del poder con el ámbito del saber. Analizar científicamente a los científicos es entrar con ellos a sus instituciones y mediante la observación participante anotar, primero, en qué emplean su tiempo. Segundo, cómo diseñan el experimento. Tercero, cómo alcanzan la convicción de que ya disponen de datos suficientes. Cuarto, qué relación mantienen con sus colegas. Quinto, qué función desempeña la comunicación en seminarios,
en conferencias, sea por fax o por teléfono. Sexto, cómo estructuran las relaciones jerárquicas. Y por último, séptimo, cómo dan de sí mismos una imagen coherente de su actividad mediante la redacción de todas las modalidades de textos que salen de sus manos, como artículos técnicos, informes, memorias a la administración o columnas periodísticas. Hay una metáfora muy interesante conocida como hard program, donde se compara la tarea del que hace la observación científica con la que Maquiavelo hizo cuando analizó a César Borgia, quien fue su modelo de príncipe renacentista. Un Borgia que era capaz de contratar mercenarios para aplastar una revuelta y que después de cumplir su cometido los ofrecía como precio por la violencia utilizada. Como quien dice, yo los voy a contratar para que hagan el trabajo sucio, pero luego ustedes deben pagar por haber hecho un trabajo tan sucio. Ya sabemos que la intención de Maquiavelo no era destruir al príncipe, aunque por algunas de sus osadías perdiera luego la libertad. Pero lo que sí pretendía hacer Maquiavelo era entrar al palacio y describir cómo se desempeñaba realmente el ejercicio del poder, y esto lo hacía para desencantar el ideal que se tenía del príncipe y reemplazarlo por uno más calculador, cínico y eficiente. Mucho se ha dicho de Maquiavelo, aunque uno de sus más importantes biógrafos, Maurizio Viroli, profesor italiano emérito de la Universidad de Princeton, en una entrevista que le hiciera Daniel Gascón para el diario.es, sostuvo la tesis de que el príncipe ha sido gravemente malinterpretado. Bueno, no me voy a detener en esos detalles de cuáles han sido los errores interpretativos que se han hecho sobre esta obra. De eso tal vez nos ocuparemos más adelante. De modo que el análisis de Maquiavelo, más que pretender ser complaciente con Borgia, contribuyó tanto a desestabilizar un mito añejo, a iluminar deficiencias y posibles mejoras. Por ahora dejemos atrás esta analogía entre Maquiavelo y los que observan a los científicos hacer su trabajo para pasar a la realidad, o sea, cómo son las cosas en realidad. En estas observaciones que hacen los nuevos Maquiavelos, ¿qué se ha podido descubrir? Pues se han descubierto varias cosas, todas ellas muy interesantes. Primero, que estamos ante personas que habitan en medio de una feroz lucha por salir del anonimato, empeñados en la dura tarea de lograr recursos y reconocimientos, dos necesidades en apariencia insaciables. Y es que ¿quién no quiere destacarse en el medio académico y convertirse en un referente de consulta, bibliográfico y de apoyo a nuevas investigaciones? ¿Quién no quisiera figurar en la prestigiosa lista de inventores y descubridores de algo revolucionario? Sin duda alguna ese es el anhelo de muchos, en todos los ámbitos de la vida. Eso es igual. El apasionado por el fútbol quisiera debutar en las grandes ligas, el escritor entre los más leídos, el cantante entre las mayores reproducciones, el youtuber entre las mayores vistas, los maestros galardonados con una medalla a compartir al maestro. Bueno, podríamos dar muchos más ejemplos. Segundo, que el laboratorio no es un espacio armónico y ordenado. Al contrario, es un universo caótico, plagado de secretos, intereses y grupos de investigación. Tercero, que hay mucha presión para que se hagan publicaciones lo más rápido posible, como si no se pudiera esperar más. De modo que los experimentos tienen que funcionar y siempre apremian los plazos. Cuarto, que las teorías científicas, no las propuestas como la teoría general de la gravitación o de la mecánica cuántica, sino las propuestas de pequeños modelos que desarrollan aspectos particulares de algún fenómeno natural, esas teorías siempre están experimentalmente infradeterminadas. Es decir, los científicos nunca producen inducción completa, sino que hacen experimentos hasta que creen disponer de evidencia suficiente. Este es un momento fundamental, clave en la vida del laboratorio,
porque la decisión sobre cuándo un hecho constituye una prueba y cuándo las pruebas aíslan contundentemente un fenómeno es demasiado compleja. Quinto, a veces no será necesario, pero en términos generales, un científico tiene que lograr la adhesión de sus colegas. Debe persuadirlos de la idoneidad de sus conclusiones. Es como si no hubiera opción y toca llegar a una negociación con los demás. Sexto, después tendrá que escribir el artículo, otro momento clave en la carrera hacia la consecución de una publicación de prestigio. ¿Por qué se dice que este es un momento clave? Porque a la hora de escribir la teoría hay que procurar todas las precauciones posibles. Por ejemplo, hay que medir las palabras y mediante las citas de la obra de otros colegas, enrolarse en un colegio invisible internacional que contribuyes a consolidar tanto como él previsiblemente puede sostenerte. Recordemos que la denominación colegio invisible es como una forma de red de intercambio de ideas entre intelectuales o de libre transferencia de pensamiento y de experiencia técnica que suele llevarse a cabo sin el establecimiento de las instalaciones designadas o de alguna autoridad institucional. Séptimo, no hay garantías de éxito. No todos pueden llegar a ser famosos y reconocidos, pero es más fácil lograrlo cuando más próximo se está al centro del colegio invisible, en los círculos privilegiados de mayor intimidad. Pero si lo que se quiere es el éxito, pues existe una estrategia que consiste en ligar la práctica de tu laboratorio a la práctica de los laboratorios donde está el público a quien se escribe. A estas alturas, ¿qué se puede decir entonces sobre lo que verdaderamente es un científico? Bueno, lo primero es que este nuevo científico del tipo Maquiavelo no tiene miedo al escándalo, a que se descubran sus errores o sus vicios, y es muy consciente de que está en riesgo su propia credibilidad profesional. Ya no harán pues un trabajo a puertas cerradas donde puedan ocultar todo lo que ha pasado allí adentro, sino que lo harán de frente al público. Bueno, eso es lo que dice Antonio Lafuente, porque actualmente lo que hemos visto con la fabricación de vacunas para combatir el coronavirus, pues es algo que no necesariamente responde a estos postulados. De modo que a este nuevo Maquiavelo no parece importarle nada de eso. Antonio Lafuente dice que de todos modos, para asegurarse un poco, se ha aplicado su propio diagnóstico y ya ha constituido un influyente colegio invisible que domina instituciones de prestigio en París, Cambridge, Edimburgo, Los Ángeles, Ámsterdam, además de disponer de sus propias revistas internacionales. En otras palabras, a quienes no les guste o se escandalicen con estos análisis, pues tendrán que acostumbrarse a seguir escuchándolo por mucho tiempo. Un científico es un empresario, como llamó el economista austroestadounidense Joseph Schumpeter, a quienes en el siglo XIX aunaron en un solo rol las virtudes de innovador técnico y la audacia del empresario, con cualidades para controlar el espacio experimental del laboratorio, la estructura política financiadora y una red internacional de apoyos mutuos. Son científicos, pero también son políticos pragmáticos, economistas, sociólogos. Nadie les hará caso si no son buenos publicistas, si no saben distinguir la diferencia que hay entre escribirle a un político, a un rector o a un colega, si no mantienen un diálogo a través de los media con su público y si no saben acomodarse en una estructura jerárquica dinámica. La otra cuestión es definir qué es o qué se debe entender cuando se habla de un dato empírico. La definición clásica es que un dato empírico es la información de la realidad que se obtiene mediante la experiencia y que está estrechamente vinculado al concepto de la verdad. Es decir, si una teoría tiene suficientes datos empíricos, es verdad. Pues bien, según Antonio Lafuente, un dato empírico no es otra cosa más que una negociación sobre lo que ha sido observado. Una negociación que termina en un consenso sobre cómo tomarlo, cómo nombrarlo,
cómo describirlo, cómo representarlo y finalmente cómo efectuar su inscripción en un texto. Aquí es importante mencionar a dos sociólogos que han trabajado de la mano sobre estas cuestiones. El primero de ellos es Steve Goddard, de 1950, sociólogo de la ciencia británico, y Michel Canot, también sociólogo francés, de 1945. Ambos trabajaron en la producción del libro La vida en laboratorio, la construcción de hechos científicos, escrito en el año 1979. Este influyente libro en el campo de los estudios científicos presenta un estudio antropológico del laboratorio científico de Roger Guillemin, el neurocientífico franco-estadounidense que recibió la Medalla Nacional de la Ciencia en 1976 y el Premio Nobel de Medicina en 1977 por su trabajo sobre neurohormonas. Ellos presentan una serie de observaciones sobre cómo se realiza el trabajo científico, incluidas descripciones de la compleja relación entre las prácticas rutinarias de laboratorio realizadas por científicos, la publicación de artículos, el prestigio científico, las finanzas de la investigación y otros elementos de la vida del laboratorio. Ellos se formulan la pregunta sobre si el trabajo en el laboratorio tiene por finalidad el develamiento de nuevos fenómenos o, por el contrario, la producción de objetos comunicables mediante textos. Para el sociólogo francés Bruno Latour, de 1947, si la finalidad fuera la segunda opción, es decir, la que afirma que el trabajo en el laboratorio tiene por finalidad producir objetos comunicables mediante textos, entonces ya tenemos el laboratorio convertido en la última factoría capitalista, siendo su aparato productivo no un mero reflejo de las relaciones sociales de producción y de seducción que llamamos sociedad. Esta es definitivamente la última piedra arquimediana. Y si lo que Maquiavelo quería era un palacio para unificar a Italia, Bruno Latour ha escrito varias veces el lema «Dame un laboratorio y moveré el mundo». Bueno, hemos llegado al final de este estudio de la imagen cambiante de los científicos, realizado por Antonio Lafuente. Este es un texto que estamos analizando en el aula de clase con mis estudiantes. Y bueno, espero que a todos los que lo vean les sea de mucha utilidad. Muchas gracias por permanecer aquí en su canal Grandes Cuestiones Filosóficas. Nos vemos en nuevas producciones. Chao.